¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía normal? Es como si el entorno que alguna vez fue seguro y familiar de repente se convirtiera en un territorio desconocido, lleno de trampas invisibles. Esto me pasó a mí y el recuerdo de esa noche todavía me persigue. Todo empezó un fin de semana que debería haber sido un escape tranquilo de la ciudad. Había decidido hacer un sendero por un bosque que estaba a unas horas en coche. El plan era simple: caminar hasta un río remoto, acampar para pasar la noche y regresar al amanecer. Ya había hecho senderismo antes, pero esta sería la primera vez sola en un lugar tan aislado. El camino que conducía al inicio del sendero ya estaba desierto. A medida que el coche avanzaba, el paisaje cambiaba de campos abiertos a un denso bosque que parecía tragarse el cielo. Estacioné el auto en un claro, me puse la mochila a la espalda y comencé a caminar. El bosque era impresionante, con árboles tan altos que sus copas se entrelazaban, bloqueando la luz del sol. El sendero estaba bien marcado y el sonido de los pájaros cantando y las hojas susurrando con el viento era casi fascinante. Después de unas horas de caminata llegué al río. El agua cristalina fluía entre las rocas y el sonido del arroyo era relajante. Instalé mi tienda de campaña cerca de la orilla, cogí mi libro y me senté a disfrutar de la paz. Pero a medida que avanzaba la tarde, un sentimiento extraño comenzó a crecer dentro de mí. El canto de los pájaros, que antes me había parecido tan agradable, fue desapareciendo poco a poco, hasta que todo quedó en un silencio inquietante. Fue entonces cuando vi algo que me puso nervioso. Al otro lado del río, entre los árboles, había un hombre. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo, simplemente mirándome. No había escuchado ningún paso ni había visto ninguna señal de que hubiera alguien cerca. Estaba vestido con sencillez, con una vieja camisa de franela y jeans gastados, pero había algo en el que me molestaba profundamente. Sus ojos, incluso desde la distancia, parecían fríos, como si estuviera viendo algo más allá de mí. Lo saludé cortésmente, tratando de parecer amigable, pero él no respondió. Él simplemente se quedó allí, inmóvil, mirándome. El tiempo parecía haberse detenido y sentí el peso de su mirada sobre mí como una presión física. Después de lo que parecieron minutos interminables, el hombre finalmente se giró y desapareció entre los árboles, sin emitir un solo sonido. Intenté deshacerme de la incómoda sensación, convenciéndome de que era un campista más, pero el silencio que siguió a su partida fue opresivo. Oscureció rápidamente y encendí un pequeño fuego para mantenerme caliente. La oscuridad alrededor de mi tienda parecía más espesa de lo habitual, como si las sombras se acercaran. El único sonido era el crepitar de la fogata, pero de vez en cuando me parecía escuchar algo más. Pasos ligeros, como si alguien caminara por el bosque, tratando de no ser escuchado. De repente escuché un fuerte crujido. El sonido procedía de un arbusto cercano. Mi corazón se aceleró. Saqué mi linterna y apunté en la dirección del sonido, pero no había nada allí. Solo el arbusto, inmóvil como siempre. Pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonó. Sentí que me estaban observando de nuevo. El fuego, que alguna vez había parecido tan reconfortante, ahora proyectaba sombras que se movían extrañamente. Entonces escuché. Fue un susurro que venía de la oscuridad. No pude distinguir las palabras, pero había una urgencia aterradora en el sonido. No vino de un punto específico. Parecía dar vueltas a mi alrededor, como si las sombras mismas me estuvieran hablando. Me levanté rápidamente, con los ojos fijos en la oscuridad, pero no podía ver nada más allá del alcance de la luz del fuego. Fuera lo que fuese, estaba ahí fuera, en la oscuridad, mirándome, esperando. Las horas transcurrieron lentamente y los susurros nunca cesaron. Mi miedo solo creció. Decidí entrar a la tienda y encerrarme dentro, esperando que la fina capa de tela me protegiera de lo que hubiera afuera. Pero incluso dentro de la tienda, el miedo no me abandonó. De repente oí pasos, esta vez más fuertes, más cerca. Alguien caminaba por el campamento, rodeando mi tienda. Agarré mi cuchillo de supervivencia y me temblaron las manos. Cada chasquido de rama parecía hacer eco dentro de mí, haciendo que mi corazón se acelerara aún más. Los pasos eran lentos y pesados, como si la persona intentara asustarme deliberadamente. Entonces los pasos se detuvieron. Me quedé allí, sosteniendo el cuchillo con fuerza, esperando el siguiente movimiento.
Fue entonces cuando escuché un ligero rasguño en el costado de la tienda, como si alguien estuviera pasando las uñas por la lona. El sonido recorrió mi columna como hielo. Mi respiración era rápida y no podía pensar en otra cosa que salir corriendo. ¿Pero escapar hacia dónde? Afuera estaba oscuro y no sabía dónde estaba el extraño. Finalmente me armé de valor y grité: ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? El rasguño cesó inmediatamente. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Por un momento pensé que lo había imaginado todo. Pero entonces una voz baja y ronca, casi como un susurro, respondió desde fuera de la tienda: «Te estoy esperando». Eso fue suficiente. Necesitaba salir de allí y rápido. Agarré mi linterna y, todavía sosteniendo el cuchillo, abrí lentamente la tienda. El fuego se había apagado y la oscuridad era total. No pude ver nada más que algunas sombras lejanas. Respiré hondo y, por impulso, corrí hacia el coche, sin mirar atrás. Corrí lo más rápido que pude por el sendero. El miedo me dio energía. Cada rama que se rompía bajo mis pies parecía anunciar mi presencia. Pero no me importaba, solo quería llegar al auto y salir de allí. Cuando finalmente vi el auto en el claro, sentí un alivio temporal, pero rápidamente fue reemplazado por pánico cuando me di cuenta de que la puerta del conductor estaba abierta. No había dejado la puerta abierta. Alguien se había metido con mi coche. Arranqué el motor rápidamente, el sonido de los neumáticos chirriando mientras aceleraba por el camino de tierra. Tenía el corazón en la garganta y solo después de varios kilómetros comencé a calmarme. Pero lo que pasó esa noche todavía me persigue. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Y, sobre todo, ¿por qué la sensación de que todavía me observan nunca ha desaparecido por completo? Después de esa noche, nunca volví a acampar solo. Pero a veces por la noche, cuando estoy sola en casa, siento esa misma presencia, esa sensación de que me observan. Y de vez en cuando el silencio de la noche se vuelve insoportable, escucho un leve susurro, como si alguien me estuviera esperando, al otro lado de la oscuridad. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parece perfectamente normal? ¿Tu corazón comienza a latir más rápido y una especie de escalofrío recorre tu columna? Aunque todo parezca estar en su sitio, hay algo que no encaja, algo que no puedes ver pero que sabes que está ahí. Les voy a contar una historia que habla exactamente de esto. Le pasó a una mujer llamada Mariana, alguien que nunca creyó en cosas sobrenaturales. Para ella, los fantasmas y los espíritus eran solo historias para asustar a los niños y las películas de terror eran solo ficción. Pero, después de lo sucedido, Mariana empezó a cuestionarlo todo. Mariana vivía en un pueblo pequeño y tranquilo, de esos donde todos se conocen y no pasa nada demasiado extraño. Acababa de comprar una casa antigua que necesitaba algunas reformas, pero estaba en una ubicación perfecta. La casa tenía 2 plantas, un amplio jardín y ese encanto que solo tienen las construcciones antiguas. Desde el primer día que entró a la casa sintió algo diferente, pero lo ignoró, pensando que era solo la emoción de estar en un lugar nuevo. Los primeros días fueron pacíficos. Mariana se dedicó a pintar las paredes, mover muebles y planificar las renovaciones. Por la noche, se acurrucaba en la sala de estar, miraba televisión o leía un libro, disfrutando de la paz y la tranquilidad de su nuevo hogar. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Todo empezó con pequeños ruidos. Al principio Mariana pensó que era la madera de la casa, que crujía con el frío de la noche. Pero a medida que pasaban los días, los ruidos se hacían más fuertes, más claros. Eran pasos. Pasos ligeros, casi como si alguien estuviera caminando por la casa en calcetines, pero sabía que no podían ser los suyos. A veces los pasos venían del piso de arriba, otras del pasillo que conducía a los dormitorios. Mariana empezó a sentirse incómoda, pero siempre trataba de encontrar una explicación lógica a lo que escuchaba. Un día, mientras pintaba el pasillo del segundo piso, Mariana notó que una de las puertas estaba cerrada con llave. Era la última habitación del pasillo, una habitación que ni siquiera recordaba haber visto cuando compró la casa. Intentó abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada, como si algo la sujetara del otro lado.
Debe ser simplemente una puerta vieja, pensó. Pero algo dentro de ella no quería forzar la entrada. De alguna manera, la idea de abrir esa puerta la llenaba de una extraña sensación de temor. Esa noche, mientras estaba en la cama, Mariana volvió a escuchar los pasos. Venían del pasillo, fuera de tu habitación. Contuvo la respiración, tratando de oír mejor. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta, pero no escuchó nada más. Un silencio absoluto se apoderó de la casa, ese silencio que te hace sentir aislado del mundo. Mariana permaneció allí, inmóvil, hasta que finalmente el sueño la venció. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Mariana empezó a notar que los objetos de su casa se movían. Un libro que había dejado sobre la mesa del salón apareció en la cocina. Las cortinas que había cerrado estaban abiertas por la mañana y los armarios de la cocina estaban entreabiertos, como si alguien hubiera pasado y se hubiera olvidado de cerrarlos. Comenzó a sentirse observada, como si los ojos de alguien estuvieran siempre sobre ella, pero cuando se giró, no había nada más que sombras y silencio. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba cortando verduras cuando de repente el cuchillo se le escapó de la mano y cayó al suelo con un ruido agudo. En el mismo momento, las luces de la cocina parpadearon y escuchó un suspiro largo y bajo, como si alguien estuviera exhalando a su lado. Mariana se quedó helada. El suspiro pareció venir desde muy cerca, pero cuando miró a su alrededor, no había nadie. Las luces volvieron a la normalidad y el silencio volvió, pero el miedo ya se había apoderado de él. Mariana decidió que necesitaba saber qué estaba pasando. Comenzó a investigar la casa, tratando de encontrar información que pudiera explicar los extraños acontecimientos. Fue entonces cuando descubrió que la casa había pertenecido a una mujer llamada Elena, muchos años atrás. Elena era conocida en la ciudad por ser una reclusa, alguien que nunca salía de casa y evitaba el contacto con sus vecinos. La gente decía que era una bruja, pero nadie lo creía realmente. Era solo una de esas historias que surgen en los pueblos pequeños. Curiosa y un poco desesperada, Mariana decidió investigar más a fondo. Empezó a preguntar a vecinos mayores, personas que tal vez recordaran algo sobre Elena. Poco a poco, fue juntando las piezas de un oscuro rompecabezas. Descubrió que Elena en realidad tenía una reputación extraña y que, después de su muerte, muchos decían haber visto luces extrañas saliendo de la casa por la noche o escuchado susurros al pasar. Mariana, que antes no creía en nada de esto, comenzó a preguntarse si realmente había algo más en esa casa, algo que no podía ver. Y entonces, decidió hacer algo que hasta entonces había evitado. Decidió abrir la puerta cerrada con llave al final del pasillo. El día que finalmente se dispuso a abrir la puerta, Mariana estaba nerviosa. Sintió que algo terrible estaba por suceder, pero su curiosidad era mayor que su miedo. Con un trozo de alambre logró abrir la puerta. El sonido del pestillo al soltarse fue fuerte y agudo, resonando en la casa silenciosa. Mariana abrió lentamente la puerta y el olor a moho y polvo llenó el aire. La habitación estaba a oscuras y las ventanas estaban cubiertas por pesadas y polvorientas cortinas. En el centro de la habitación había una mecedora antigua, de cara a la pared. El aire era frío, más frío que el resto de la casa. Mariana dio un paso adelante, tratando de entender por qué esa habitación estaba cerrada con llave. Pero antes de que pudiera examinar el lugar, la mecedora comenzó a moverse lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado allí. Mariana dio un paso atrás. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Un suave susurro resonó por la habitación, un sonido débil y distante pero inconfundible. «Fuera», fue lo que pareció decir. Sin esperar más, Mariana salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Sabía que no podía quedarse más en esa casa. Algo intentaba alejarla, algo que no podía ver ni comprender. Esa misma noche empacó sus cosas y se fue, dejando atrás la casa. Mariana nunca regresó y la casa quedó vacía, una sombra siniestra en la calle tranquila. Los habitantes todavía hablan de ello y dicen que a veces, por la noche, todavía se oyen pasos ligeros dentro de la casa y se ve una luz tenue que parpadea en las ventanas. Así que la próxima vez que sientas un escalofrío inexplicable o escuches un sonido extraño en un lugar que debería ser pacífico, recuerda la historia de Mariana.
Tal vez, solo tal vez, algo en las sombras esté tratando de hacerte saber que no estás tan solo como crees. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, a veces, cuando estamos agotados, parece que el mundo va mal, ¿verdad? Como si el cansancio nos abriera una ventana para ver cosas que de otro modo pasarían desapercibidas. ¿Conoces esa sensación de estar al límite entre lo normal y lo extraño? He experimentado esto varias veces, pero hay una que nunca olvidaré. Era una noche como cualquier otra, o al menos así lo parecía. Acababa de terminar mi turno en el comercio minorista y estaba en mi rutina habitual: subirme al auto, encender la aplicación Uber y comenzar a conseguir viajes. El cansancio ya me estaba pasando factura, pero tenía ese pensamiento en la cabeza, ¿sabes? Solo unas cuantas carreras más y luego descansaré. Estaba conduciendo por la ciudad, las calles casi desiertas, lo cual no era inusual en la época. En la radio sonaba alguna canción, una de esas canciones a las que no les prestas mucha atención, pero que ayudan a alejar el incómodo silencio. Hasta ahora todo es normal. Pero entonces recibí una llamada. La dirección estaba en un barrio que no conocía muy bien, una de esas zonas más antiguas de la ciudad, con casas grandes y espaciadas, rodeadas de árboles que parecían guardar secretos de décadas de antigüedad. Está bien, pensé, es solo otra carrera, recogeré a la persona, la llevaré a su destino y luego regresaré a casa. Pero ¿sabes cuando, de la nada, esa sensación de que algo anda mal comienza a apoderarse de ti? Eso es exactamente lo que pasó. Llegué a la casa, que parecía sacada de una película antigua. Tenía una reja de hierro oxidada, con esos detalles elaborados que ya no se ven hoy en día. Las luces del porche estaban encendidas, pero el resto de la casa estaba a oscuras, como si nadie hubiera vivido allí durante mucho tiempo. La puerta crujió cuando la empujé para entrar el auto, y no pude evitar el escalofrío que recorrió mi espalda. Estacioné frente a la casa y esperé. Generalmente el pasajero ya está en la puerta o sale pronto, pero ahí, nada. Esperé, el motor del auto haciendo un suave estruendo, mientras miraba la casa. Empecé a impacientarme y pensé en cancelar la carrera, pero algo me dijo que esperara un poco más. Finalmente, se abrió la puerta principal. Y lo que salió de allí fue una mujer. Llevaba un vestido viejo, parecía fuera de tiempo, algo que se vería en fotografías en blanco y negro. Tenía el pelo largo y oscuro, que le caía sobre los hombros, y una mirada algo distante, como si realmente no estuviera allí. Bajó las escaleras lentamente, como si cada paso fuera una lucha contra algo invisible. Se subió al auto y, antes de que pudiera decir algo, me dio la dirección. Su voz era baja, casi un susurro. Confirmé el destino en la aplicación, pero algo andaba mal en la situación. Aún así comencé y continuamos. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor y vi que ella estaba mirando por la ventana, pero no parecía ver nada. Esa sensación de malestar solo aumentó. Intenté entablar conversación, preguntarle si todo estaba bien, pero ella solo respondió con un lento movimiento de cabeza, como si mis palabras fueran borrones de sonido a su alrededor. Las calles estaban cada vez más desiertas y el silencio en el coche era asfixiante. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, un edificio abandonado, ella me pidió que me detuviera. Me sentí aliviado, pensando que finalmente ese extraño sentimiento desaparecería con él. Pero cuando miré hacia atrás para ver si necesitaba ayuda para salir, el asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. Mi corazón se aceleró. Estaba seguro de que ella había subido al auto, que me había hablado, que estaba allí. Pero ahora no había nadie. Miré a mi alrededor, la calle desierta, el edificio en ruinas frente a mí. Nada tenía sentido. Salí del auto, desesperada, y miré a mi alrededor, pero no había señales de ella. Regresé al auto, mi mente acelerada. Arranqué el auto y aceleré para salir de allí lo más rápido posible. Pero mientras conducía de regreso a casa, esa sensación de que algo andaba profundamente mal no me abandonó. Y, hasta el día de hoy, me pregunto si eso fue real o si fue simplemente el cansancio jugando una mala pasada en mi mente. Pero ¿sabes qué es más raro? Nunca pude volver a encontrar esa dirección en el mapa,
como si ese lugar nunca hubiera existido. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.